estamos puestos de pie, inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor Dios del universo, gracias Padre amado por tu presencia aquí en medio de tu templo, en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento en que vamos a escuchar, a oír de tu palabra, Señor, que la misma llegue a nuestros corazones y se arraigue en ellos, y que dé los frutos, Señor, para la cual está siendo enviada. Que nos ayude, Señor, a confrontarnos, a redarguirnos, a enseñarnos, a instruirnos, a llevarnos a toda justicia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo tu Hijo. Amén. Siéntense, hermanos. Como sabrán, hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo acerca de la carta de Judas. Y para ello les pido que abran sus Biblias en la epístola de Judas, a partir del versículo 11 y hasta el 25. O sea, si el Señor lo permite, hoy terminamos el estudio. Para este estudio le pusimos, para este final, un título que se llama "Y estos son advertencias y consejos finales". Judas, versículo 11, todos lo tienen ya. En eso estamos. Bien, dice así: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Señor, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Recordamos entonces que este es el final de esa carta de Judas, que fue escrita para alrededor de los años 60 y que tenía unos propósitos muy claros y determinados, como ya hemos estado viendo en las últimas 5 prédicas anteriores. Se los voy a recordar un poco para que podamos estar en ambiente. En primer lugar, esta carta tenía el objetivo de advertirle a los cristianos en cuanto a los falsos maestros que habían entrado encubiertamente, esos hombres impíos que habían entrado, y dice, con herejías dañinas. Judas le manda a contender ardientemente, defendiendo la fe a los hermanos. Para ello, y para que ellos pudieran saber contra quiénes había que contender realmente defendiendo la fe, él les da una serie de características, pone en conocimiento, devela a aquel tipo de personas y
Para ello utiliza, claro, como vimos, 3 ejemplos de impiedad, que eso fue toda una prédica que se dio anteriormente, y después vimos cómo él los ponía en paralelismo en cuanto a que eran muy parecidos unos con otros, con 3 notorios pecadores que ya muy reconocidos están en la Biblia, que eran Caín, Balán y Coré. En segundo lugar, Judas manda en esta carta como un objetivo a que los hermanos debían edificarse sobre la fe misma, la fe santísima que tenían como la única manera de encontrar fortaleza. Los hombres no buscamos fortaleza en el conocimiento de filosofías de hombre, sino que se encuentra la fortaleza que el Señor requiere de nosotros a través de la misma palabra del Señor, a través de la misma fe en Jesucristo. Él es quien es fuerte, Él es quien es poderoso, al igual que Dios. Y nosotros sencillamente nos resguardamos en Él, esperanzados siempre en la misericordia de Cristo, que no es más que la vida eterna. Y en tercer lugar, él hace una invitación en la doxología final para el cuidado que debíamos tener con los hermanos que estaban debilitados en la fe, y aconseja también ahí mismo acerca de cómo debemos alejarnos de la contaminación de los impíos, la contaminación espiritual, claro está. Recordemos que Judas basa básicamente todas estas cuestiones en consecuencia a ¿qué? Advertirle a la iglesia de esa época de lo que estaba ocurriendo acerca de esos hombres impíos que habían entrado en ella, trayendo falsa doctrina, como también hoy en día y desde esa época para acá ha estado ocurriendo. La iglesia ha sido bombardeada por personas que traen doctrinas falsas, herejías en contra de las enseñanzas verdaderas, procurando con ellos sencillamente destruir el cuerpo de Cristo, lo cual es imposible que puedan lograr. Caín, recordemos, fue un ejemplo, Balán otro ejemplo y Coré otro ejemplo. Ejemplo de esa actitud también que tenían esos falsos maestros, dando a entender con ello lo condenable que eran las características de uno y otros que tenían en común, como lo fue el celo, la envidia, el afán de lucro y el orgullo. Yo a continuación lo que deseo hacer es tomar estos versículos y ir haciendo una pequeña referencia a cada uno de ellos, y ustedes van a ver que es algo muy sencillo. Vamos a permitir que la palabra misma sea la que se explique a sí misma. O sea, no vamos a agregar nada más que lo que ya ella misma nos ha enseñado. Si vamos al versículo 11, recordamos que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Pero inmediatamente de eso, ahí empieza inmediatamente Judas a tratar de desenmascarar por medio de comparaciones simbólicas a estos individuos, y sigue y continúa diciendo en el 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Ustedes recuerdan lo que son los ágapes. Los ágapes eran esas convocatorias, esas reuniones que tenían los cristianos en el primer siglo, en los primeros tiempos. Se reunían, comían o almorzaban, y regularmente luego de esto celebraban la cena del Señor en muchas ocasiones. Y dice Judas que estos falsos maestros eran como manchas donde se reunían todos los hermanos buscando estar como en santidad. Estos sobresalían de aquellos hermanos en santidad, y ellos eran como si fueran manchas, parches mal pegados en una pared blanca, una mancha negra o colorada como fuese, pues sobresalía. Así hacían ellos, pero la forma en que lo hacían también dice Judas cuál era, porque era que se hacían notorio y no por bueno, sino dice claramente la frase impúdicamente, indicando que no tenían ningún temor, que no tenían ningún respeto ni pudor por estar entre los hermanos, entonces llevando también a cabo sus herejías falsas y heréticas. La misma frase que a continuación vemos que dice se apacientan a sí mismos, nos señalan cuál era el objetivo que ellos procuraban en estos ágapes. No era más el de su propio bienestar.
Buscaban su propio beneficio antes que el de los demás. No les entrañaba o no les daba celo la cuestión de preocuparse por los demás, sino el de preocuparse por sí mismos. Por eso ahí mismo también Judas dice que eran como nubes sin agua. Una nube sin agua para un agricultor, ¿qué es? Nada. Es algo que no le da ningún tipo de provecho, porque el agricultor, y aquí que somos un país de agricultores en su mayoría, lo que está esperando es que venga la nube, pero cargada de agua. No que pase vacía, porque entonces ¿para qué pasó? No nos interesa. Y así mismo dice que ellos no aportaban nada entonces en la edificación del cuerpo de Cristo. Eran nubes secas, no tenían nada que dar, estaban vacíos. Y aún más dice que son nubes que el viento lleva de acá para allá. ¿Saben qué significa, verdad? Los mueve de un lado para otro, y con esto vemos lo inconstantes que eran en todos sus caminos. El mismo Santiago, una carta anterior, me acuerdo que dimos acerca de los que eran de doble ánimo, eran inconstantes en todos sus caminos. Pues esos son ellos también, personas de doble ánimo. En un momento te presentaban estar y ser de Cristo cuando no lo eran. Eran todo lo contrario. Y ese doble ánimo con Dios, con el mundo, pues le acarreaba a ellos la inconstancia de que no estaban fijos. Otra de las comparaciones que utiliza Judas, vemos ahí mismo, no hemos salido del 12 todavía, dice árboles otoñales. Ustedes saben que en los países donde estas 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, se da, pues los árboles florecen todo ¿para qué? Para primavera, dan frutos para verano, pero ya en otoño se están preparando para el invierno. El árbol no está aportando frutos porque ya la época que necesita es guardar sus recursos para sí mismo, porque debe preservarse ante una época fuerte, nevadas, etcétera. Entonces, cuando dice que ellos son árboles otoñales, sencillamente lo que está diciendo que son árboles que no tienen frutos. No tenían ningún fruto estos falsos maestros, pero además de no tener frutos, dice que están 2 veces muertos, enfatizando su condición de que no tan solo están muertos en la carne, perdidos en su propio pecado, sino que son también muertos espirituales, porque no se han llegado auténticamente a tener como Salvador de sus vidas a Jesucristo. Sencillamente por eso, porque le han rechazado, porque siguen sus propias normas y no siguen el camino que el Señor nos ha trazado a través del Evangelio de Jesucristo. Pues sencillamente eran árboles 2 veces muertos, y todavía aún más. Dice que son desarraigados. Desarraigado es cuando alguien arranca las raíces de entre la tierra de un árbol. Eso es desarraigado. No tienen fijación en el suelo donde poder tener los nutrientes de la tierra. O sea, sacado de entre las tierras sus raíces. Nada más nos está recordando la idea en Juan capítulo 15, cuando el Señor dice: y también el hacha ya está a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando un árbol ya está desarraigado es cuando han sacado, para no dejar ni siquiera los tocones, lo van a cortar, lo van a hacer leña y lo van a quemar. Vamos al versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas continúa haciendo estas descripciones, estas comparaciones de estos falsos maestros. Y ahora los compara con fieras ondas del mar que arrastran espuma y basura a la orilla. Eso ustedes lo ven en nuestras playas cuando está la resaca de la marea, que entonces deja ese espumarajo, deja algas, la basura que vino por entre los ríos, todo lo deja. Y si ustedes van a los hoteles que tenemos en las costas, ven que en la mañana hay que pasar rastrillo a la playa antes de que las personas lleguen al mar, porque lo que deja es mucha basura. Y eso es lo que nos está señalando. Junto con toda esa espuma se hacía evidente también en estas personas lo que era su maldad. Eso era lo que hacían evidente, su propio pecado.
Y el castigo de estos falsos maestros desde ya estaba preparado. Cuando dice que son estrellas errantes, no permanecen, no dan ningún fulgor ni ningún brillo. Ustedes ven el sol nos da calor, nos da luz, nos da etcétera. Pero ellos no, ellos sencillamente pasan de largo, no se les da ningún beneficio a los que puedan estar cerca de ellos. Judas dice también que de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, ese es el orden en la genealogía que pone. Y dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos, miren la palabra impío, a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y ustedes dirán, bueno, es hasta cacofónico, tanta palabra impío, impiedad, etcétera. Y no. Está puesto expresamente, el Espíritu Santo sabe lo que hizo para que estas cosas quedaran claramente establecidas. Ustedes se acordarán que desde el principio en el versículo 4 lo que leemos es que dice que se habían entrado hombres impíos. Desde ahí, esa es la definición que podemos ver en impiedad, la misma que se utiliza en ese versículo 4, que significa falto de reverencia y respeto a las cosas de Dios. Eso es el impío. Y la impiedad no es más que la falta, la acción contraria a lo que es lo que Dios le agrada, a reverenciar a Dios, pues esto es contrario. Las obras de estos falsos maestros que están catalogadas como impías, porque eso es lo que puede producir el gato, caza ratón, hijo de lobo, lobito. Un impío que hace impiedades, cosas impías. Lo hacen faltándole a la reverencia, faltándole el respeto a Dios, sin temor alguno. Y bien claras son las escrituras ahí en esa profecía de Enoc que dice que darán cuenta aquel día a Dios. Ese día no es más que el día en que el Señor va a venir con todos sus santos, sus ángeles, y va a juzgar a las naciones. Y todas estas personas que han procedido impíamente, pues serán enjuiciados y condenados por el Señor. Dice además que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, ¿qué significa? El ser una persona murmuradora, pues, y querelloso a la vez, no es más que es una persona que murmura y se querella o se queja en contra de ¿qué? De los designios de Dios. Lo hace con otra o lo hace directamente. Es en contra de Dios y de sus caminos. Me recuerda cómo también cuando nos enseñaron los 3 casos de impiedad en la Biblia, nos enseñaron de aquellos que saliendo de Egipto, una vez que salieron, ¿qué hicieron? Murmuraron y se querellaron en contra ¿de quién? Del Señor. Para esto no habéis sacado de Egipto, la tierra donde mana leche y miel. O sea, que ya ahora era Egipto, donde estaban subyugados bajo todo suplicio, castigo y esclavitud. Ahora esa era la leche donde fluía, como la tierra donde fluía leche y miel. O sea, ¿cómo cambia? Murmuraron contra Dios, se querellaron contra Dios. Y eso es lo que significa querelloso. Aquellos que le echan la culpa a la suerte o que siempre están culpando a otros por sus malas actuaciones. Entonces estas personas procedían mal, pero de todo le echaban la culpa a Dios. Querellosos, murmuradores, y seamos claros, Dios condena estas cosas. Estas no son cosas que agradan a Dios. Estas no son cosas que pueda un cristiano, un creyente o un hermano estar haciendo. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. La murmuración es algo que está condenado en la palabra. Desde el Antiguo Testamento podemos ver. No se debe murmurar, y mucho menos contra Dios. Y ser querellosos contra Dios. Pues, bueno. La frase que dice, cuya boca habla cosas infladas, lo único que nos dice es cómo estas personas en un momento dado hablaban con arrogancia y anteriormente decía cosas que no entendían.
Pues ellos hablan con arrogancia, orgullosamente, asuntos que sencillamente no son de su entendimiento. Adulando a las personas para sacar provecho. Esas son palabras lisonjeras que le dicen a otro, pero no con la finalidad de dar honor y honra a quien honor y honra merece, sino ¿para qué? Para sacar algún tipo de beneficio. Para eso. Ustedes no ven cuando los muchachos, no sé si ya anteriormente, cuando alguien quería algo de su papá o de la mamá, se acercaba a mamá, tú sí estás linda hoy. Wow, mamá, qué vestido que te queda bello, mamá. Y por ahí va uno, empezaba a decir, hasta que la mamá se daba cuenta y decía, ese huevo quiere sal, ¿qué tú quieres? No, que me dé para ir al cine o que me dé permiso. Mira cómo se ríe la chiquita. Pero claro que siempre se ha hecho así. Esas son las palabras lisonjeras, pero nunca van, al menos por parte de estas personas, con el deseo de agradar, con el deseo de honrar a la otra persona, sino con el deseo de sacar un provecho, un beneficio para sí mismo. Eso es lo que buscan. Ok. Pero ahora vamos a pasar a lo que yo llamo la segunda y tercera parte, que va a ser a la exhortación, porque en todo momento han dicho, de estos también habló, no, de estos y de estos, pero ahora dice, pero vosotros, amados, versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, ese mismo consejo de Él nos lo viven dando todos los días. Cada vez que estudiamos a Pablo, que estudiamos a Juan, nos lo vive dando las Escrituras. Tengan memoria, siempre recuerden para cada acto de su vida lo que nos dice las Escrituras para que procedamos correctamente y de acuerdo a como Dios nos ha mandado que andemos. En este caso, Él evoca a aquellos apóstoles que estuvieron junto a Jesús, ya que él mismo no se considera y de hecho no fue un apóstol, Judas. Pero él llama a que recuerden todas aquellas cosas, todas esas enseñanzas que fueron dadas principalmente por Pablo, Pedro, Juan, etc. Y así nosotros debemos estar recordando constantemente lo que la palabra nos dice, lo que la palabra encierra con relación a este tipo de personas, a los tiempos finales. ¿Cómo nos advierten que iban a aparecer personas como estas? Que buscarán hacer mercadería de los demás, aprovechándose del comezón de oír que tendrían. Iban a ser destrozos, grandes herejías, falsas doctrinas, predicándole a la gente lo que quiera ellos escuchar, lo que está bien con el parecer de cada quien y no lo que el Señor ha ordenado. Falsos evangelios. El verso 18 dice, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y dice claramente estos burladores, porque eso es lo que hacen, es burlarse de la palabra de Dios, burlarse de los mandamientos de Dios. ¿Que te han dicho que eso es así? No, hombre, eso depende. ¿Cómo tú sientes? Como tú te sientas bien, así es la cosa. No como te dice, que la palabra hay que entenderla, usted sabe. Y por ahí te van buscando y te van doblando y te van acomodando hasta que pim pum, ahí es que me gusta estar porque ahí es que me dicen lo que yo quiero escuchar. Y ese no es el evangelio de la gracia de Dios. Ese no es el compromiso que nos va a dar salvación. Ese no es el pacto que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. No es ese. Esa es otra cosa. Eso fue como yo le dije ayer a alguien. Muchas denominaciones y muchos cristianos han ido reduciendo las exigencias y la responsabilidad que tenemos con la palabra de Dios a tal grado que ya la Biblia no es la Biblia, sino un folletico, un pasquín, donde solamente contiene las cosas que nos convienen. Principalmente todas las bendiciones que nosotros queremos que el Señor haga con nosotros, pero ninguna de las obligaciones que debemos tener como hijos de Dios. Eso es el evangelio, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que ha estado ocurriendo actualmente. Por eso debemos estar claros que en estos tiempos hay burladores.
y que van a andar no según los deseos del Señor, sino, dice, según sus malvados deseos. Y está indicando inmediatamente de qué manera lo van a hacer. Con maldad, según sus propias concupiscencias, según el pecado que mejor les atrae a cada quien, su propio interés. El 19, oye, qué rápido voy. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Claramente, los falsos maestros, cuando traen otro tipo de doctrina a la que tiene establecida la palabra de Dios, pues con eso lo que buscan no es la unidad de la iglesia, sino fragmentar la iglesia y tomar una parte para sí, sacar beneficio, provecho propio. Y esto ocurre sencillamente porque están movidos por sus propios intereses y no por los intereses de unidad, de armonía, de amor. La iglesia está conformada, ¿saben por qué? Porque tenemos un solo Dios, un solo Señor y Salvador Jesucristo, un solo Evangelio, una sola gracia nos es dada a todos, un solo Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos hace ver que tengamos todos un mismo sentir. La individualidad como tal en la iglesia es sustituida, en serio, es sustituida por el carácter de Cristo en cada uno de sus seguidores. No, pero hoy en día, ¿a qué te llama el mundo? A que cada uno sea un ser único, entre comillas. Para Dios seguimos siendo un ser únicos. Todos somos únicos para Dios. Y ustedes ven cómo los jóvenes hoy en día, por pretender ser diferentes, se hacen igualitos todos para el mundo. Ejemplo, tú ves a estos muchachos con una gorra grandísima doblada por un lado, con las etiquetas puestas, unos pantalones a media cadera por aquí, la ropa interior por arriba de la cintura, unos tenis desabrochados, todos abiertos, todos de bembao, 2 size más grandes que sus pies, si son 8 son 12, etcétera. Y tú lo ves y le dices, ¿y esa facha? Y dice, es que yo soy único, a mi manera. Pero si vas doblando la esquina ves 30, 40, 50 vestiditos iguales que ellos. Se les ha vendido la idea de que son únicos y no son únicos nada. Para el Señor nosotros somos únicos porque el Señor tiene un nombre especial guardado para cada uno de nosotros cuando estemos en su presencia, y ahora nos conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Somos únicos, pero el Señor lo que busca en nosotros es que tengamos el carácter de Cristo Jesús. Esa es la idea, y eso es lo que promulga el Evangelio, que seamos salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero ¿qué dice Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos, andemos como Él anduvo, andemos como Él anduvo, en obediencia al Padre. Lo que busca Dios Padre no es más que seamos igual de obedientes que el Hijo. Por eso ellos causan divisiones, porque ellos no son de los intereses del Padre, tienen sus propios intereses, están guiados por sus sentimientos, por sus emociones, son sensuales y no tienen al Espíritu de Dios, porque el que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo con él. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el Paráclito, el ayudador, que nos ha dejado Jesucristo como si fuese un consolador o otro consolador en el lugar de Él, que fue nuestro primer consolador. Pero ciertamente solamente tienen el Espíritu Santo los creyentes auténticos, los que viven por el Evangelio, para el Evangelio y en el Evangelio. Y estos falsos maestros no son así. Por lo tanto, están excluidos de que el Espíritu Santo esté en ellos. Y también es de las grandes cosas que hace que haya división. No los une el Espíritu. Estamos en la recta final con el versículo 20, que vienen siendo las exhortaciones finales para los creyentes que está haciendo Judas, y dice, pero vosotros, otra vez, ya no dice de esto, sino pero vosotros, amados. Y ahí nos está dando también una puntita más, un detalle que podamos observar.
Y ese es el tipo de relación que Él tiene con las personas de la iglesia a quienes iba dirigida esta carta. El mismo tipo de relación que deben haber entre cada uno de nosotros. La perfecta coinonía, estrechada por qué y cerrada con el lazo del amor. Por eso le dice a vosotros, amados. Eso es lo que debe reinar entre nosotros. No interés, amor. Dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Miren, Él les exhorta que busquen la edificación y la sobreedificación. ¿Sobre qué? Sobre el Evangelio de la fe, sobre la santísima, no la santa, sino la santísima fe. Y usa ahí como si fuese un grado superlativo en este adjetivo calificativo. Solamente podemos lograr eso si hacemos una verdadera entrega de nuestras vidas a Jesucristo. Solamente si perseveramos en el estudio de la palabra y perseveramos también en la oración. Entonces nuestra vida va a ser guiada a que nosotros hagamos buenas obras, a las cuales hemos estado siendo llamados desde un principio. Porque el Señor se goza en ello, de que hagamos buenas obras. Pero las buenas obras vienen como consecuencia de una fe que está generando eso en nuestro corazón. No porque nosotros nos impongamos esas cosas. De una fe que ama a Dios y como ama a Dios busca agradarle. Y el Señor se agrada en que hagamos estas cosas. La fe que debemos temer está dada por ese adjetivo superlativo de santísima fe, en la que debe existir entre nosotros una fe completamente apartada de todo pecado, de toda maldad y consagrada únicamente al Señor. Solamente en Él podemos tener fe, no en otras cosas, ni en la sociedad, ni en el futuro de la humanidad, en el Señor. Yo oigo personas que dicen, yo tengo fe que las cosas van a mejorar. Y yo le digo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Sí, porque se está poniendo tan malo que lo único que va a faltar es que venga el Señor ya. Y eso es lo que pedimos. Y lo que todos nosotros debemos estar pidiendo cada día y a cada momento. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino. Venga. Pero de que esto se va a arreglar. La economía no va a mejorar. Va a tener momentos de que ustedes vean, las cosas no van a cambiar. Digo, ciertamente para bien, van a cambiar para mal. Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y se la sigue dando, y la sociedad se la sigue dando continuamente. Ya últimamente no me atrevo a leer el periódico porque me afecta, emocionalmente me afecta. No lo leo. Todos los días, congresistas, etcétera, exponiendo nuevas leyes, protegiendo la decisión de sexo, los matrimonios de homosexuales, todas esas barrabasadas. Da pena. ¿Cuánta contaminación? No está mejorando, está empeorando, pero la fe en cada uno de nosotros nos aconseja Judas que debe ir edificándose cada día más y que oremos. Ahí hay una forma de orar que dice que debemos orar en el Espíritu Santo. No dice al Espíritu Santo como a veces encontramos en la prensa que dice, lea esta oración 10 veces, oración al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le ora. Jesucristo enseñó a quién se ora y en nombre de quién se ora. Y eso no ha cambiado, eso no va a cambiar. Es así, es así. Pero cuando dice que y estar orando en el Espíritu Santo es, no nos dieron el Espíritu Santo para que nos guiase a toda verdad. No nos ayuda Él a que nuestra oración sea mejor. Pues sencillamente lo que está diciendo es en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Nuestra oración es una oración múltiple. No es una oración personal, es pública. Hay 3 personalidades frente a nosotros cuando estamos orando. Realmente es así. Ese Espíritu Santo nos va a guiar a que no estemos pidiendo para nosotros, sino pidiendo para la gloria. Que no busquemos
nuestro propio deleite. Da pena escuchar a veces las oraciones de personas como, Señor Padre amado, sí, te pido, y por ahí arranca con todo, desde un carro, una casa, compañero, compañera, etcétera, de todo. Y la verdadera oración, la que tú haces cuando el Espíritu Santo está contigo es, te doy gracias, Padre. Y así empezamos a aquilatar lo que tenemos. No somos tan querellosos. Me falta esto. Tú sabes, Señor, que yo necesito. Tú lo sabes, Señor, pero no hay ni que decírtelo. A él le gusta que le pidan, pero pídanle en la forma de vida. Nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos egoístamente. Hay que pedir conforme al Espíritu Santo, inclusive nos indica que debemos dirigirnos y pedirle al Padre. Y a eso se está refiriendo Judas. En el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien conservarse en el amor de Dios? Pues miren, Cristo es el amor de Dios. ¿No se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. O sea, el regalo del amor de Dios, el producto del amor de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Permanecer en Cristo es permanecer en el amor del Padre, es conservarse en el amor de Dios, es estar en comunicación y en comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Y en esa atmósfera, en ese estado es que entonces el cristiano debe estar esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, que no es más que en el momento en que estemos delante de Él, en su presencia, en el caso que hayamos partido antes, pero si no, en el momento en que Él venga a tomar su iglesia, entonces nosotros veremos la manifestación de la misericordia de Dios por medio de la vida eterna. El 22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. No está hablando de que tengan dudas los falsos maestros, esos hombres impíos que se gozan haciendo impiedad. No, está hablando de que si algún hermano se ha enfriado por causa de las tribulaciones o las persecuciones que habían en la época, entonces es nuestro deber, era antes, es y seguirá siendo por siempre el deber de los hermanos cristianos el restablecer, ayudar a levantar al caído. Eso es un deber de todos nosotros, y para ello debemos estar conscientes de las necesidades de cada quien. Porque ¿cómo yo puedo saber que alguien está dudando si no tengo comunicación con él? La coinonía es necesaria. Es necesaria el que nosotros podamos estrechar lazos, y no lazos sociales, sino lazos de hermandad espiritual entre nosotros. Son necesarias. No dejemos que el mundo nos abrume con sus afanes y que nosotros perdamos la dicha de compartir coinonía los unos y los otros. Convencer a aquellos que dudan. Eso es llevarles las misericordias de Dios a los que se sienten apagados en el espíritu. Pero la manera que nosotros tenemos para convencer a esa persona es una sola. No es por medio de palabras sutiles, no es por medio de filosofías de hombre, no es por medio de una metodología psicológica de enseñanza, sino única y exclusivamente es por medio de la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que debemos darle. Recordarle las promesas que Dios va a cumplir en cada uno. Aunque cuando estemos pasando por medio de la tormenta, podemos sentir la paz de Cristo en nosotros si confiamos en Él, si nos abandonamos a Él. Ahí es donde nos surgen la mayoría de nosotros las dudas. Cuando nos están zarandeando, cuando viene el problema de la soledad, de las enfermedades. Entonces en ese momento nuestras dudas entran, porque estamos enflaquecidos espiritualmente, debilitados.
Pero si nos agarramos de la verdadera fe de la palabra, si nos acercamos a esa fortaleza nuestra que es Jesucristo, entonces van a ver que aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, aunque las circunstancias no sean todo lo adversas que quieran ser, nosotros estaremos disfrutando de paz en medio de la tormenta. Pero solamente si nos agarramos a nuestra fe. Dicen que las pruebas son necesarias ¿para qué? Para fortalecer la fe. Son necesarias porque si no, nuestra fe no se ejercita. Y eso es lo que hay que enseñarle a los que están dudando, que ejerciten la fe por medio del mensaje de la palabra. Es la respuesta más simple que hay por medio de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente tenemos la obligación, según puedo ver entre líneas aquí de Judas, de aquellos débiles en la fe, aquellos que están dudando, sino que yo les digo hoy a ustedes también que aquellos que no han obedecido el Evangelio de Dios, debemos llevarlo a convencimiento por medio de la predicación del Evangelio. Es el Evangelio y el Evangelio una y otra vez lo que hace que la vida de los hombres sea transformada. Es lo que hace que el hombre cambie para bien y logre la vida eterna por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Esa predicación no debe encapsularse entre nosotros, entre lo que son aquellos que están más fuertes con los más débiles en la fe. No, eso es algo que debe siempre salir de nosotros para la calle, para el mundo. Estamos en un mundo que no pertenecemos a él, pero tenemos un trabajo que lidiar en él y debemos dedicarnos a ello. Hay que convencerlos de que Dios existe y esto solamente lo podemos hacer por el Evangelio mismo. Dice a otros salvad. Ok, los primeros son los que están en duda, ¿verdad? Y ya vemos cómo podemos restaurarlo, pero después dice a otros salvad. Y en ningún momento piense ninguno que tenemos la capacidad nosotros intrínseca de salvar a nadie. En ningún momento. Dice aún más, vamos a completar la idea. Dice, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros no salvamos a nadie, no podemos salvar a nadie. Esta es la obra del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, única y exclusivamente. Esta es la obra de Dios y no la obra nuestra. Entendamos eso. Lo que Judas está aquí tratando de decir es sencillamente que cuando tú eres portavoz de las buenas nuevas del Evangelio y las presentas a alguien, y ese alguien es tocado por el Espíritu Santo y es su vida transformada, esa persona tú la has arrebatado del fuego. No tú, Dios, pero tú fuiste instrumento porque fuiste portavoz del Señor para llevarle salvación a esa persona. Y ha sido arrebatada del fuego porque ahora mismo el que no tiene a Cristo solo tiene la condenación. Solo le espera el fuego eterno. ¡Wow! Da miedo. Bueno, pues que dé miedo, esa es la realidad. No la voy a cambiar para que le pueda agradar a alguien. Los que no han conocido a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y eso qué significa? Ya la condenación es sobre ellos. Eso es lo que es, ni más ni menos. Nosotros le presentamos a las personas la solución de esa condición pecaminosa, de esa condena que pesa sobre toda la humanidad, del problema del pecado. Y esa solución se llama el Evangelio de Cristo. No hay otro. Aquí hay un tercer grupo ahora. Y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y vamos a estar claros que la responsabilidad de nosotros tener misericordia con este tercer grupo de personas ya no son aquellos hermanos, sino son otras personas que realmente yo no creo que podamos llamarle hermanos, porque no estamos compartiendo una misma fe. Estas personas no, sencillamente no. Y dice que con temor, o sea, con cuidado, mucho cuidado,
Tú tenle misericordia de poder lamentar su situación, pero cuídate de no acercarte a las cosas que ellos están haciendo. Esa misericordia que te está diciendo Judas aquí no significa que nosotros tenemos derecho a comprometer la verdad del Evangelio y tolerar a aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo y se están extraviando de la verdad. En ningún momento nos está dando ese tipo de licencia como algunos creen, que salta alguien con una barbaridad por ahí, con algo que es una herejía perfectamente, y nosotros por amor, por amor, por misericordia, por de nada, al pan pan y al vino vino. Eso no es cierto, estás equivocado. Las Escrituras no dicen así. Eso es presentar defensa de la fe. Eso no es decir que el mundo no es ni de un color ni de otro, sino que todo depende del cristal de los lentes con que se mira. Eso no es cierto. El mundo tiene el color que Dios le puso y punto. Y todo lo otro es lo que se ha falseado. Muchos creen que tener misericordia con las personas es dejar pasar sus ideas por alto. Pues si es así, entonces las falsas doctrinas habría que dejarlas también pasar. Y entonces empezarían estas a esparcirse por la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que hay cosas que hay que ponerle un alto. Otros piensan que el ser misericordioso con una persona es el tolerar su pecado, y tú escuchas inclusive personas que dicen, sí, yo tengo amigos homosexuales. Digo, ¿que tú qué? Oye, ¿qué tienen en común los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad? Dime, ¿qué tienen en común? No, pero él allá sus cosas y yo le respeto su forma de ser. Eso no es misericordia y eso no es respeto. Eso no es una relación de la cual alguien pueda sentirse orgulloso. Que se ve como que estamos sacando, pues véanlo como sea, esa es la realidad. Y el mismo texto dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Básicamente te está diciendo y te está haciendo referencia a sus prácticas bochornosas, pecaminosas, ¿o no? Aún aléjate de su propia ropa, de la ropa contaminada por su carne, por sus hechos, por su concupiscencia, por su pecado. Dice que te alejes, que te cuides. Esas son las obras impías hechas por hombres duros, impíos. Y ya termina diciendo en una doxología final, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Miren el gozo del Señor cuando vienen los santos, con gran alegría. Estamos hablando que solamente Dios es poderoso para guardarnos de toda caída. Eso significa que si nos entregamos auténticamente y de verdad a Jesús, Él nos guardará de que nosotros no caigamos. Y le voy a decir aún más, aún cuando llegue el mal momento en que caemos, Él nos levantará, porque no permaneceremos en el suelo, sino que Él nos va a levantar. Dios tiene ese poder de presentarnos delante de Él sin mancha, y así dice que va a presentar la iglesia. Y la iglesia es el conglomerado de los hermanos también. Van a ser presentados delante de Él, así mismo, sin arruga y sin manchas. Y hasta ese momento, hermano, en que Él venga a buscarnos y se presente Él a sí mismo la iglesia, nosotros debemos ser una iglesia que guarde y se cuide de todo lo que el Señor nos enseñó por medio de su evangelio. El 25 y el último versículo dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas le está comunicando sencillamente a los amados, a sus hermanos, todo acerca de una gran verdad. Y esa verdad consiste en que Dios, y solamente Dios, es sabio, y que Dios es nuestro Salvador. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él es que le pertenece la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Y no solo ahora, sino por los siglos de los siglos.
Solamente Dios es digno de estas cosas. Y cuando Él pone la palabra amén, amén lo que significa es una afirmación de así sea, pues eso es lo que la iglesia dice, amén, que así sea, Señor. Solo tú eres digno de todo honor, toda honra y toda gloria. Solo tú eres sabio, Señor. Solo tú, Señor. Como hemos visto, esta carta lo que nos pide Judas es que permanezcamos en la fe, a que nos edifiquemos en la fe, a que nos guardemos en la fe y en contra de aquellos que quieran pervertir la sana doctrina enseñada en el Evangelio. Que contendamos ardientemente por esa fe que una vez nos fue dada por los santos. Que ayudemos al hermano cuando está dudando. Que salgamos a rescatar a las almas que se están perdiendo, que ya están condenadas, pero que todavía, si oyen el Evangelio de la gracia y lo aceptan, pueden cambiar sus vidas. Y por último, reconoce esa grandeza de Dios para que nosotros vivamos siempre pensando en ella y sabiendo que estamos en sus manos y que de su mano nadie puede arrebatarnos y nadie nos puede hacer mal alguno. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias, Padre, por este estudio que hoy acabamos de concluir de la epístola, la carta de Judas. Yo espero, Señor, que haya sido de verdadero crecimiento para todos los hermanos y todos aquellos que la han escuchado, como lo fue para mí el prepararla, Señor. ¿Cuánto se aprende estudiando tu palabra, Señor? La verdad que no somos los mismos antes y después de que hemos estudiado, escudriñado y orado. Siempre cambia algo en nuestro interior, Señor, y así quisiera también que en cada uno de nosotros cambiemos para bien, Señor. Que esa fe que ha sido puesta, que el Espíritu Santo, Señor, al tocarnos y al escuchar la palabra, esa palabra de vida que se ha quedado en nuestro corazón, pues Señor, pues que eche raíces y dé los frutos para la cual fue sembrada en cada uno de nosotros. Que cada uno de acá, Señor, de estos hermanos presentes, pues sepan aquilatar ese tesoro tan grande que tú has puesto en nosotros, vasijas de barro, para nosotros poderlos dar, Señor, a otros. Ayúdanos, Padre, a crecer en ti. Ayúdanos, Padre, a cuidarnos del mal. Y ayúdanos, Padre, a combatir fielmente por tu evangelio. Cuida a mis hermanos, cuida la sana doctrina que en esta iglesia se está enseñando, Señor. Cuida al pastor, Padre. Y así también toda palabra, Señor, que es enseñada a través de este púlpito. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.